de 2 a 6 años pueden estar pasando atrás a los juegos. Dios te bendiga en esta fría tarde. Valientes que han venido a adorar al Señor y a ver qué es lo que Dios tiene en esta tarde para tu vida. Así que, sin más, vamos, si me acompañás, vamos a estar leyendo en la palabra de Dios, en el libro de San Juan. San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Primero tenemos que entender, para entrar en un contexto, de qué fiesta nos está hablando aquí en Juan. Y es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, también llamada Sukkot o fiesta de las enramadas, que se celebra justamente ahora en el mes que vamos a comenzar, que la celebran los judíos. Todavía los judíos celebran sus festividades solemnes, entre ellas la fiesta de Sukkot, que comienza ahora en septiembre. Así que en ese momento dice, en el último y gran día de la fiesta. ¿Por qué? Porque la fiesta de Sukkot era y es una fiesta que conmemora la salida de Egipto del pueblo de Israel. Recuerda que Dios los mantuvo con mano poderosa durante 40 años en el desierto. Por eso, esa semana ellos preparan como chozas, como pequeñas cabañitas fuera de su casa. Los que tienen terraza en las terrazas, y si no, fuera, en las veredas, en los balcones, en el patio trasero. Pero todos preparan su chocita y viven ahí durante una semana. Comienza un día de reposo y finaliza un día de reposo. 7 días en los que el pueblo judío aún hoy está viviendo en esas enramadas o Sukkot, que son esas cabañitas. Recordando que durante 40 años tuvieron que vivir así, de manera precaria, en el desierto, mientras iban de un lado al otro hasta llegar a la tierra prometida. Así que esa es básicamente la festividad. Es una festividad, es alegría, es fiesta, es regocijo. No hay lamento, no hay recuerdos feos ni tristes, sino que es una fiesta de alegría. Y era en ese momento una fiesta de alegría. Y el último dice, y gran día de la fiesta, ¿por qué? Porque es el día más importante. Porque ese día termina cuando el sacerdote encargado de esa tarea va con una jarra de oro y va hasta el estanque de Siloé. En el estanque de Siloé toma aguas y las lleva hasta el altar. Y allí la vierte a los pies del altar. Así que el sacerdote lo que hace es, básicamente, llevar con una procesión el agua y la vierte en el altar.
¿Por qué? ¿Qué simbolismo tiene esto? El simbolismo básicamente es del milenio. Es decir, se hace referencia a cuando venga el Mesías. Pongámonos en circunstancias. Jesús, el Mesías, estaba en esa fiesta. Y él estaba siendo partícipe de una fiesta donde se celebraba que iba a venir el Mesías y en el milenio las aguas iban a correr desde el templo, desde Jerusalén, iban a correr aguas vivas. Por eso cuando entendemos cómo era la fiesta y qué es lo que se celebraba y cómo básicamente el agua era parte de esa festividad, entendemos lo que Jesús dijo. Por eso Jesús sabía que se estaba esperando al Mesías, que era Él, y todavía no lo habían reconocido. Por eso dice que se levantó y a gran voz dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué estaba haciendo referencia? A que las aguas que el sacerdote tomaba con la jarra de oro para llevar al altar eran aguas de estanque, porque era el estanque de Siloé. Y sabemos que un estanque no son aguas vivas. ¿A qué se le llama aguas vivas? A las aguas que brotan, ¿verdad? A un manantial. El agua que brota a la superficie y es pura, porque no está contaminada, es fresca, pura, y es un agua que corre. Por eso él dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior no va a haber un estanque, va a haber ríos de agua viva, haciendo alusión también a las aguas que correrían desde Jerusalén. Y sigue diciendo, esto dijo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todavía no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Ya hemos hablado en otras ocasiones de que cuando recibimos a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, todo cambia, ¿no? ¿Qué pasó cuando recibiste a Cristo en tu vida? Una revolución. Muchas cosas no se ven, pero sabemos que es así. De muerte pasamos a vida, pero hay dentro nuestro algo que comienza a vivir. Nosotros sentimos que algo cambió en el interior. Y aunque no podemos verlo, es el Espíritu Santo. Porque cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y nuestra vida cambia, nuestro destino eterno cambia, de muerte a vida, somos sellados. Dice la palabra de Dios que el sello del Espíritu Santo viene a nosotros y el Espíritu Santo comienza a vivir en nosotros. Desde ese momento ya no estamos más solos, somos propiedad de Dios. Así que somos sellados con el Espíritu Santo, pero hay algo más. Algo de lo que hemos venido hablando durante todo este tiempo. Y era de lo que Jesús estaba hablando cuando decía de las aguas vivas que correrían desde el interior de las personas. Estaba hablando del Espíritu Santo. No estaba hablando en concreto de lo que luego la palabra de Dios nos habla del sello. Porque eso es cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y cuando le entregamos nuestra vida. Pero Jesús estaba ahí con ellos. Así que no podía estar hablando de eso. Estaba hablando de algo más. De lo que estaba hablando Jesús es de lo que ocurrió después en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Vemos que Jesús les dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros
el Espíritu Santo. Porque cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y tenemos el sello, no tenemos que conformarnos, porque hay más, porque Dios tiene para nosotros más, la promesa del Padre, como dijo Jesús. Él nos unge con poder para llevar a cabo la tarea que tenemos que llevar. ¿Para qué ungió el Espíritu Santo a los discípulos cuando estaban en el aposento alto? Y me seréis testigos para predicar, para llevar el Evangelio, para que el Evangelio comenzara a diseminarse por todos lados, comenzando desde Israel al resto de las naciones. Y es la misma comisión que nosotros tenemos hoy, que es presentarle a Cristo a todas las personas que no lo conocen. Y para eso necesitamos estar investidos como estuvieron investidos los discípulos cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. Esa unción de lo alto que nos prepara para una tarea. Ahora, ¿qué es unción? ¿Qué es ungir? Y de ello es que quiero hablarles en esta tarde. Ungir, para los antiguos, ellos lo tenían claro, porque ellos lo hacían a diario. Ungir es derramar sobre la cabeza o untar y frotar en el cuerpo de una persona un ungüento. Y los judíos lo hacían porque, por ejemplo, cuando llegaba un visitante a la casa, era de un buen anfitrión poder derramar aceite sobre su cabeza. Era como una bienvenida especial que se le daba. O, por ejemplo, Jesús dice, cuando ayunen, arréglense un poquito, que no vea toda la gente que están ayunando. ¿Y qué les dice? Unjan su cabeza. Es decir, en aquel tiempo, así como hoy nosotros utilizamos otras cosas para el cabello, y nos arreglamos de diferente manera, en aquellos tiempos lo que tenían a mano era el aceite. Así que el aceite también era para ungir, para arreglarse el cabello, para el rostro. Así que básicamente eso era unción. Pero los judíos, y sobre todo los que estaban en el tiempo de Jesús, conocían bien de qué se trataba la unción. Porque ya Moisés, 1500 años atrás, había preparado un aceite especial que Dios le encomendó. Y vamos a ir ahí. Está en Éxodo, capítulo 30. Vamos a leer esta porción, que es un poquito extensa, pero la vamos a leer y pongamos el sentido para entender lo que está explicándole Dios a Moisés en el tabernáculo. Ya dijimos, 1500 años antes de Cristo. El aceite de la unción, 30:22 dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas, de mirra excelente 500 ciclos. 500 ciclos eran 6 kilos. Y de canela aromática la mitad, 3 kilos. Esto es 250. De cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, que eran 4 litros. Y harás de ellos el aceite de la santa unción, superior ungüento. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio,
la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Así que vemos que ya Dios le había dicho a Moisés que hiciera para ungir a los sacerdotes y a todos los elementos del tabernáculo un aceite especial. Vemos que el aceite es, a través de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, es símbolo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Por eso Dios le dice a Moisés que prepare un aceite especiado donde la base era el aceite y luego le iba a poner especias determinadas. Les dijo exactamente cuáles y cuánto era el peso de cada una, porque era un aceite tan especial que no debía ser derramado sobre otra persona. Solamente era para consagrar los elementos del tabernáculo y para consagrar a los sacerdotes que iban a estar oficiando en el templo o en el tabernáculo en ese momento. Pero también el aceite de la unción era un aceite con el que se ungía a los profetas y a los reyes. Ahora, este aceite de la unción tenía un simbolismo muy especial, porque tenía básicamente dos componentes. Por un lado, de base, el aceite de oliva puro, un aceite de oliva puro, virgen, que era el símbolo del Espíritu Santo. Y 4 especias, que eran la otra parte del componente, que eran las características humanas del Mesías, cuando viniera, 1500 años después. Ya Dios estaba diciendo exactamente que en el Mesías iba a estar la parte humana perfecta y la parte divina. Y esa composición estaba simbolizada en el aceite de la unción. El aceite de la unción era algo que nadie podía manipular, solamente el sacerdote. Era tan sagrado que a su vez lo que este aceite tocara era consagrado a Dios. Por eso consagraban con el aceite cada elemento y cada utensilio que se iba a utilizar en las ceremonias del tabernáculo. Y todo lo que tocara esos elementos que habían sido consagrados iban a ser santificados. Vemos que en la Biblia, en la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay un hilo conductor
perfecto, que va llevando por todas las Escrituras. Y ese hilo conductor en el Antiguo Testamento era señalando al Mesías, al Redentor. Justamente Mesías significa ungido. Y Cristo, Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, humano, Jesús fue ungido. De hecho, es el ungido. Sin embargo, Él nunca fue ungido con el aceite físico, material. Este aceite, dijimos, que consagraba y ungía, daba poder a todos aquellos sobre los que era vertido. Sacerdotes, y también se ungía a los reyes y los profetas. Por ejemplo, cuando Saúl fue rey, él fue ungido. Fue ungido por Samuel para el oficio de rey. Ahora luego, él pecó y ya Dios había puesto sus ojos en David. Y aún el mismo Samuel que había ungido a Saúl, ungió a David por orden de Dios para que fuera el rey que le sucedía a Saúl. David ya estaba ungido también y sabía que iba a ser rey. Sin embargo, en una oportunidad, él tuvo ocasión de matar a Saúl, porque Saúl lo perseguía, lo quería matar, ya había caído de la gracia de Dios. Y David tuvo la ocasión de matarlo. Pero ¿saben qué dijo? Líbreme Dios de que toque al ungido de Jehová. Él en sí mismo ya había sido ungido y sabía que iba a reinar en lugar de Saúl. Sin embargo, no se atrevió a tocar a Saúl porque sabía que había sido ungido con la santa unción. Tan especial era la unción santa y sobre la que caía, sobre la persona que caía, que no se atrevían ni siquiera a tocar a aquel que algún día había sido ungido. Pero decíamos que Jesús, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, no fue ungido con ese aceite de la santa unción. ¿Qué es lo que Él nos estaba mostrando? Jesús en sí mismo, Él cumplió con los 3 oficios, de sacerdote, de rey y de profeta. Fue el único que en sí fungió con los 3 oficios, rey, sacerdote y profeta. Y tuvo una unción para comenzar su ministerio. A ver si ya estás pensando cuándo fue. Que vino directamente del cielo, en el bautismo. En el bautismo de Juan, y vamos a ver en Hechos, capítulo 10, versículos 37 y 38, dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
¿Se acuerdan que habíamos dicho que en sí mismo el aceite de la santa unción tenía dos componentes básicos? El aceite, que representaba el Espíritu Santo, y las esencias, que 4 combinadas representaban las características humanas que iba a tener el Mesías. Jesús fue ungido cuando fue bautizado. El Espíritu Santo vino directamente sobre él en forma de paloma. En forma de paloma. El Espíritu Santo no es una paloma. En esa ocasión el Espíritu Santo vino en forma de paloma y la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. En ese momento Jesús fue ungido para hacer las obras poderosas que haría en su ministerio. Ahora, si Jesús en sí mismo fue ungido, ¿qué es de nosotros? ¿Y nosotros qué? Miren lo que dice también ahí en Hechos, capítulo 2, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Para nosotros somos los que estamos lejos. Nosotros somos los que estamos lejos. También, en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 20 y 27, vamos a ver lo que dice. Pero nosotros somos, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie les enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Dijimos que la unción era para consagrar a los sacerdotes, ¿verdad? Y me pueden decir, pero nosotros no somos sacerdotes. Sin embargo, Primera de Pedro 2:9 dice, a nosotros nos está hablando, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la luz, de las tinieblas a su luz admirables. ¿Qué nos dice que somos? Real sacerdocio. Nosotros, y en Hebreos nos dice varias veces, nosotros oficiamos de sacerdotes para Dios. Ahora no necesitamos un sumo sacerdote como en los tiempos de los judíos, porque nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Y ya no necesitamos más, de una vez y para siempre. Pero tampoco necesitamos mediadores humanos, porque nuestro mediador es Cristo. Por eso nosotros somos sacerdotes para Dios. Vamos confiadamente ante el trono de la gracia. Ya no necesitamos un mediador humano. Y así como Jesús fue ungido en el bautismo, volvamos a Juan, el primer versículo que leímos. Les dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Pero también agrega la palabra, estaba hablando del Espíritu Santo, que todavía no había venido porque Él no había sido glorificado.
Jesús sabía que para que la unción del Espíritu Santo, no estoy hablando del sello, estoy hablando de la unción que viene sobre, como dijo Jesús, sobre vosotros, para que tengan poder para ser testigos. Esa unción, sabía Jesús que hasta que no fuera glorificado, muerto, resucitado y glorificado, no iba a venir sobre sus discípulos. Así que podemos decir, bien, entonces acepto a Cristo en mi corazón, soy sellado con el Espíritu Santo, vive dentro de mí, soy propiedad de Él. Y aún anhelo más, anhelo la unción, el poder, el bautismo, la llenura, la promesa del Padre. De muchas maneras en la palabra de Dios se habla de ese extra que podemos pedir, como niños, como dice la palabra. Si nosotros siendo padres sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos cuando nos piden, ¿cómo el Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Cuando yo acepté a Cristo, no necesité pedir el Espíritu Santo, porque acepté a Cristo en mi corazón. El Espíritu Santo tomó posesión de mi espíritu, le dio vida, me selló y soy su posesión. El sello ocurre, el sello sucede, el bautismo, la promesa, la unción se pide, se anhela, se desea para el servicio, para hacer aquello que es tu propósito, para conocer cuál es el propósito que Dios tiene sobre tu vida. Necesitamos esa unción. Por eso es importante también saber qué lecciones podemos aprender de la unción del Espíritu Santo. ¿Cuáles eran esas propiedades, esas características humanas de las que hablábamos? ¿Y qué cosas eran las características humanas del Mesías? Pero también para nosotros trae una lección de lo que significa cada cosa para nuestra vida. Vamos a ver. No subí el reloj. ¿Cómo andamos de hora? ¿Bien? Así que dijimos que el componente básico, si quieren vamos a Éxodo 30, 22. El componente básico era el aceite, es la parte o el componente divino de esta fórmula. Vamos a ver qué nos enseñan o qué características tienen las otras especies. Dice, tomarás especias finas, el 23, de mirra excelente, 6 kilos. ¿Qué era la mirra? Yo ahí traje para poner algunas imágenes. Era un arbolito, si lo tenemos, no sé si se alcanza a ver. Ese es un árbol, es un arbusto, pero cuando crece se convierte en un arbolito, un arbusto, y la mirra es ese aromático, esa esencia que se desprende de su corteza. La otra, esa, no sé si alcanzan a ver. Ese es el tronco, la corteza, y ven esas gotas que parecen lágrimas. Ustedes saben que se dice que el árbol de mirra llora, lágrimas de mirra. Así se ve
cuando hay un árbol de mirra que está desprendiendo la sustancia que hay en su interior. Porque esa sustancia, que es una resina gomosa, es rojiza, cristalina, transparente, brillante, esa sustancia que en realidad exuda la corteza en forma de lágrimas, está en su interior. Es decir, para que los cosechadores puedan extraer esa resina, tienen que herir el árbol. La número 3. Ahí vemos un cosechador de mirra, como está con un objeto cortante, cortando la corteza, hiriendo el árbol para poder sacar la mirra. Mirra significa amarga, porque así como tiene un perfume, un aroma muy agradable, es cuando se la toma, porque también puede ser para uso medicinal, es, según dicen, muy, muy amarga. Ahora, esa resina gomosa que se desprende del árbol comienza siendo como una cera, pero cuando entra en contacto con el aire se endurece. Y tiene una particularidad. Cuando se la calienta, cuando se la somete a calor, no se derrite, sino que se endurece. Podemos decir que cuanto más fuego, más se fortalece. ¿De qué nos habla la mirra? Porque si quizás estás recordando que qué es lo que les entregaron o le ofrecieron los magos de Oriente al niñito Jesús. Uno de los elementos fue la mirra, oro, incienso y mirra. Fue algo ofrecido por los magos al niñito Jesús, pero 30 y pico años después, la mirra fue una de las especies que Nicodemo llevó para preparar el cuerpo de Jesús para la sepultura. Esa misma mirra que había sido ofrecida como adoración años después, fue para preparar su cuerpo para la muerte. Porque la mirra era utilizada, además de aromatizar, era utilizada para preparar los cuerpos para la sepultura. Y en otros lugares, en otras regiones donde embalsamaban, la mirra se utilizaba para embalsamar. Así que la mirra nos habla de muerte al yo. Ese es uno de los precios de la unción. Porque a veces decimos, yo quiero unción, yo quiero el bautismo, yo quiero. ¿Para qué lo querés? Cuando recibimos la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo, una de las señales iniciales es el hablar en lenguas. Hay gente que habla una vez y después nunca más, pero el hablar en lenguas es una de las señales iniciales. Hay gente que recibió la promesa del Espíritu Santo y lo único que hizo en toda su vida fue hablar en lenguas, sin saber siquiera para qué lo había recibido, sin entender el poder de esas lenguas que repetía en la oración como un mantra casi. Podemos decir, el mantra cristiano, cuando de pronto se repite sin entender ni saber cuál es el propósito. Así que la unción del Espíritu y la promesa del Espíritu Santo va más allá
de una experiencia cristiana o de una experiencia para sentirme bien o para sentir algo distinto o para sentirme en las nubes. Porque esa unción y ese poder conlleva sufrimiento. Porque para que el árbol de mirra pueda dar todo lo que tiene que ser herido. Para que esas lágrimas de mirra puedan ser más abundantes, tiene que ser lacerado. Pero vamos a ver el segundo componente. Y el segundo componente es la canela. De canela aromática, la mitad. 3 kilos de canela aromática. Quizás la canela de los ingredientes es uno de los que más conocemos. Yo aquí traje de mi casa la preciosa canela. Me encanta la canela, amo la canela, a todo le pongo canela. La canela, fragante, aromática. El árbol de la canela es un árbol que no mide más de 9 metros, es alto, pero a lo sumo es lo que llega a subir, son 9 metros. Pero la particularidad es que la canela no se extrae de la corteza exterior, sino de la parte interior de la corteza. Porque hay varios tipos de canela. Estos días he estado estudiando mucho sobre la canela. Hay varios tipos de canela. La canela aromática a la que se refiere es esta canela del tipo Ceilán que se extrae de la parte interna. ¿Qué nos habla el aroma, la dulzura del aroma de la canela? De la adoración. La adoración a Dios, la intimidad. De hecho, la canela varias veces es nombrada en el libro de Cantar de los Cantares. El libro de Cantar de los Cantares es un libro poético que habla del amor entre esposo y esposa, siendo la simbología de Cristo y la Iglesia. Pero habla sobre el amor y en muchas oportunidades habla de aromatizar con la canela. Así que la canela es símbolo de adoración. Es la dulce fragancia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y fíjense que dijimos que se extrae de la parte interna. ¿De qué nos está hablando? De que lo bueno está bajo la superficie. De que en nuestro interior, de ahí es donde fluye o debe fluir la adoración a Dios. A veces creemos que estamos adorando porque estamos cantando simplemente, pero la adoración es más profundo, es del corazón, nace directamente de nuestro espíritu, es de espíritu a espíritu. Por eso es tan importante el tiempo que pasamos en intimidad con nuestro Señor, con nuestro amado. Ahí es donde la canela desprende su perfume. Dato, para que la canela dé toda su fragancia, hay que hacerla polvo. ¿Cómo compras la canela? O en rama o a veces las cosas de la vida nos han hecho polvo. Pero ahí es donde se desprende el aroma de la canela. Es más,
para que dé toda su fragancia. Si comprás canela en rama, ¿qué tenés que hacer? Cocinarla, hervirla, ya sea en leche, en agua, someterla a calor. A veces estamos cocinados. A veces la presión y el calor, el fuego fue tanto que creemos que estamos ya destruidos. Sin embargo, ahí cuando vamos ante el Señor, ahí cuando no tenemos palabras, cuando a veces recurrimos a lo que tantas veces decimos, ¿no? Las oraciones líquidas, donde solamente lágrimas brotan de nuestros ojos y ni siquiera podemos articular palabra. Donde queremos articular palabra y lo único que sale es una queja, un ay. Ahí, cuando estamos siendo cocinados, ahí, cuando estamos hechos polvo, ahí es donde Dios escucha el latir de nuestro corazón, donde no son necesarias las palabras, donde la relación es de corazón a corazón. Cuando llegamos al punto de decirle gracias por la situación que estoy pasando, aunque sea tan dolorosa, pero sé que yo tengo que pasar por esto. Sé que este es mi camino. Sé que es parte de la purificación que estás haciendo en mi vida. Ahí, en ese momento, cuando crees que vas a orar y ni siquiera pudiste decir una frase completa, y quizás pensaste, no pude orar hoy. Pero ¿sabes qué? Esa oración llegó más rápido que muchas otras que has hecho. Porque fue de corazón a corazón, de espíritu a espíritu. Ahí es donde fluyó el aroma de la canela. Y sigue en Éxodo. Habla del cálamo. Cálamo aromático, 250. También tenía que poner 3 kilos de cálamo aromático. ¿Qué es? ¿Qué era en esa época y qué es hoy el cálamo? El cálamo significa estar de pie. Y el cálamo aromático o caña aromática, aunque se llama caña, es como una especie de junco. No encontré nada parecido para traer. Pero bueno, traje una foto a ver si algo... Ese es el cálamo aromático. Ven que es como, la parte superior es como un junco. Y se desarrolla en los pantanos, en el barro. Ahí nace el cálamo. Y aunque tiene sus raíces en el barro, se las arregla para emerger y aún para brotar, porque sus flores son como unas vainas y brota con sus raíces en el barro. Por eso su significado, estar de pie, llega a medir aproximadamente 3 metros. Así que imaginémonos cuando hay vientos, cuando hay tormentas, ¿qué pasa con el cálamo? El cálamo para acá y para allá. Pero hay un dicho, se dobla, pero no se rompe. Esa es la característica del cálamo. El cálamo
Tiene esa flexibilidad que puede hasta cambiar de forma por el viento, por la tormenta, por las inundaciones. Sin embargo, no se quiebra. Sin embargo, vuelve, como su nombre lo indica, a estar de pie. Por eso simboliza la resurrección de Cristo. Vuelve a estar de pie. Tiene otra característica el cálamo. El cálamo transforma para bien el hábitat donde está. O sea, el ecosistema se beneficia por la presencia del cálamo. Podemos decir que transforma su entorno. ¿Y qué de nosotros? Lo que nos rodea, el entorno, la gente que nos ama y la gente que amamos, la gente que nos conoce, los amigos y no tan amigos. Transformamos nuestro hábitat para bien como el cálamo. Favorece la biodiversidad porque le hace tanto bien al ecosistema. Sin embargo, sigue asentado en el barro. Pero se levanta y florece. Da su flor al aire. No hay tormenta que lo quiebre. Y eso me hizo recordar 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. Nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, y esto me encanta, derribados, pero no destruidos, como el cálamo. ¿Hay cosas que te pueden derribar? Sí. Quizás más de una vez te caíste y te diste con la cara en la tierra por los problemas, por los sufrimientos, por el dolor, por desilusiones. Podemos derribarnos, podemos caernos, sí, pero no nos pueden destruir. No nos pueden destruir, porque el que está con nosotros es el que se irguió como el cálamo, es el que venció a la muerte, es el que resucitó y aún más fue glorificado. Y Él es el que nos dice, yo te sostengo por tu mano derecha, y te dice, no te preocupes, no temas, yo te ayudo. Y otro más que tiene que ser machacado para desprender su olor. El cálamo tiene que ser machacado para poder desprender el aroma. Y la última que nos queda, la acacia. La acacia es un árbol y es de la misma familia de la canela. Vieron que les dije que hay varios tipos de canela. Yo cuando empecé a estudiar todo esto me pegué una confusión, porque digo, pero ¿cómo si canela y canela? Hasta que pude entender. Es de la misma familia, pero es otra especie. De hecho, el árbol de acacia puede llegar a medir hasta 15 metros. Es imponente. Ya al ver uno un árbol semejante, un árbol imponente, da sensación de fuerza, de autoridad. Ahora, tiene una fragancia similar a la canela, por eso a veces, ojo, nos venden acacia por canela. La que tienen que pedir es la de Ceilán. Ese es un bonus.
Porque la acacia, la diferencia es que la acacia, así como la canela dijimos que se extrae de la parte interna de la corteza, la acacia de la parte externa. Entonces es diferente. ¿Por qué? Porque es más gruesa, es más dura, aunque a la vista es similar, es más gruesa, es más dura. El aroma, según dicen, varía un poco, es como un poco más picante. Entonces yo pensaba, pero ¿y entonces por qué? ¿Cuál era la característica de esta especie para ser puesta en el aceite de la unción? ¿Y saben lo que encontré? Que en tiempos de la antigüedad la acacia se utilizaba como repelente. Tiene propiedades repelentes. Y no solamente para insectos, sino se la utilizaba para espantar y para que no se acercaran, ya se están imaginando, ¿no? Las serpientes. Se usaba para que no se acercaran las serpientes. ¿De qué nos habla? Nos habla de autoridad espiritual. Por eso Cristo, en su característica humana, venció a la muerte y a Satanás. Y esa misma unción es la que ha derramado sobre nuestra vida cuando nosotros la anhelamos, cuando nosotros la pedimos. La unción del Santo, como dice Juan, o como dice Pablo, la unción de Jesucristo. Esa unción es el poder y en sí mismo nos da autoridad, como dice Lucas, para hollar serpientes y escorpiones. ¿Sabes qué es hollar? Hollar es hacer esto, pisar con ganas. Y Él nos dio esa autoridad para hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo. Y nada nos dañará. Y es parte del poder que Dios da a nuestras vidas. Por eso no te conformes con decir yo ya soy salvo, tengo a Cristo en mi corazón. Gloria a Dios, es muchísimo la diferencia entre la muerte y la vida espiritual. Tu destino eterno cambió, gloria a Dios, pero hay más. Hay más. Y cuando anhelamos recibir la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo, no es solamente para decir, ay, ahora siento algo. No. Conlleva una responsabilidad. Es para cumplir la tarea para la cual has sido llamado. Es para cumplir el propósito en tu vida, aunque todavía no lo hayas descubierto. Cristo dejó sobre nosotros el poder del Espíritu, como dice la palabra, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que hoy tenemos. Y a veces no valoramos o no podemos entrar en cuentas de lo que significa ese poder. Y nosotros no nos damos cuenta de lo que cargamos, pero ¿sabes quién se da cuenta? El enemigo. Quizás has escuchado, yo muchísimos testimonios escuché de gente que ha ido a hacerle un mal con algún brujo, con alguna persona de magia negra, a alguien, y cuando les da el nombre, cuando les dice quién es, ese brujo dice, no, yo no puedo. Contra esta persona yo no puedo.
Hay algo que la está protegiendo, hay algo sobre ella o sobre él, y yo no puedo tocar esa familia, hay algo que me lo impide. Quizás nosotros, quizás no lo vemos, pero se percibe. Es el aroma grato de la unción, porque nosotros somos aroma grato en la vida, para Dios, en la vida de aquellos que se salvan, dice la palabra. Es un aroma que se desprende, que no es natural, es sobrenatural, pero está sobre nuestras vidas cuando lo anhelamos y cuando lo pedimos. Cuando empezamos a entender los tesoros que hay en esta palabra, cuando empezamos a entender las promesas que hay para mí, para vos y para mí. No importa cuánto hagas que conoces al Señor, no importa si hace mucho tiempo o hace poco tiempo, no importa en las circunstancias que llegaste, no importa lo que conozcas o no todavía de la Biblia. Dios lo que mira es tu corazón. Él mira el corazón, no mira lo que nosotros miramos. Así que pedile al Señor, si aún no has sentido ese deseo o esa necesidad, pedile al Señor, Señor, provoca en mí ese deseo. Provoca en mí esa hambre, provoca en mí esa sed. Quiero más. Sentite insatisfecho con lo que tenés. Si hasta ahora has llegado a una medida, pedí más. Y pedí más. Y pedí más. Y siempre va a haber más. Siempre, porque nunca se agota. Es una fuente inagotable de agua viva, de agua que no es estancada, de agua que brota y brota y brota para vida. Y eso está al alcance de nuestra mano. Y en este tiempo, el Señor nos está hablando de la importancia de ser revestidos con poder y con autoridad, porque tiempos malos se avecinan, porque el enemigo está como loco sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces trata de arrasar todo lo que puede, y él no va a parar de hacerte la vida imposible. Este mundo está bajo el poder del maligno porque el ser humano se lo entregó cuando pecó. Así que hasta que no nos vayamos con Cristo, hasta que no vengan nuevos tiempos de milenio, de tierra nueva y de cielos nuevos, hasta que no estemos con Él, mientras tanto vamos a sufrir las consecuencias del pecado. Porque hay una naturaleza pecaminosa que lo único que hace es de llevar al hombre de continuo hacia el mal. ¿Se acuerdan en los tiempos de Noé? Dios dijo, esta gente, su corazón, su mente, solamente es continuamente hacia el mal. Y estos son tiempos como los de Noé, donde la gente sigue haciendo su vida. Seguimos, porque bueno, es así. Dice la Biblia, dándose en casamiento, trabajando, viviendo sin darse cuenta que el tiempo es corto. Pero nosotros no somos como los demás, porque nosotros conocemos, porque tenemos las señales, porque Cristo para nosotros no va a venir como ladrón en la noche, porque el ladrón no lo esperás, no sabés cuándo puede entrar a tu casa. Sin embargo, nosotros no, porque estamos preparados, porque conocemos las señales, porque conocemos su palabra.
Sabemos que los tiempos se están acortando. Así que nosotros lo estamos esperando. Dice Apocalipsis, ven Señor Jesús, Maranata, Señor, ven, ven. Ese anhelo de nuestro espíritu que llama al Espíritu de Dios, que ya no ve la hora de estar con Él, nuestro espíritu, lo de más adentro. Por eso nosotros tenemos que estar preparados. La iglesia tiene que estar preparada. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Él es el que nos prepara. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice la palabra, sino poderosas en Dios. Nosotros no luchamos con espada, ni con pistola, ni con cuchillos. Nuestras armas son espirituales. Pero ¿cómo podemos estar con el armamento espiritual si no hemos recibido el poder que viene directamente de Dios? Por eso quizás no lo entendemos completamente, pero no importa entenderlo. No es necesario entenderlo, es necesario anhelarlo. Es necesario desearlo. Ponete de pie.